Bien, pues una vez más, bienvenidos a lo que la Biblia dice acerca del futuro y la eternidad, del libro de Apocalipsis. Hoy comenzamos a estudiar el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 8. El libro de Apocalipsis cierra el canon de las Sagradas Escrituras y culmina la revelación escrita dada por Dios a los hombres. El mensaje de Apocalipsis confirma la certeza del cumplimiento de todas las promesas de Dios. Por eso este libro es la revelación de Jesucristo. Nuestro Señor es revelado en el esplendor de su gloria como el ejecutor de los pactos y las promesas de Dios. Él es el soberano, el Jehová del Antiguo Testamento, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la visión majestuosa que el apóstol Juan, autor humano del Apocalipsis, tuvo en el primer capítulo de su libro. Así que lo que es importante es que no nos perdamos el mensaje de Apocalipsis, la victoria gloriosa de Jesucristo sobre todos sus enemigos. Sería desdichado que el que estudia las Sagradas Escrituras, este libro, pues solamente se escribió para traer confusión. No, todo lo contrario, este libro se escribió para animar a los creyentes del primer siglo que estaban atravesando por gran sufrimiento, incluido el apóstol Juan, ya que estaba exiliado en la isla de Patmos a trabajos forzados, ¿verdad? Encadenado y a pan y agua, así que no la tenía tan fácil. Pero es importante recordar que en toda edad de la iglesia cristiana el Apocalipsis ha dado consuelo y esperanza a quienes lo han leído, estudiado y meditado, pero nos preguntamos ¿por qué? Porque sus símbolos son eternos y los pueden entender los creyentes de cualquier periodo de la historia. Este estudio lo he dividido en dos puntos principales. En primer lugar, las cosas que Juan había visto y las promesas de bendición. El primer, vamos a decir, título o capítulo 1, las cosas que Juan había visto. Y ahí tenemos, ¿verdad? El primer inciso, el inciso A, que nos habla acerca de la revelación humana y divina de Jesucristo, como lo veremos en estos primeros versículos, y a partir del 9 en adelante veremos la extraordinaria visión que tiene Juan del Cristo glorificado. Así que, pues vayamos, ¿verdad? Al primer punto, que es el tema central de la revelación, no sin antes darle gracias a Dios y leer su palabra. Señor, te damos gracias. Gracias por tu presencia, la presencia de tu Espíritu en nuestras vidas, y gracias porque tu Consolador nos ayuda a entender las cosas profundas de la palabra, y agradecemos infinitamente tu bondad en el nombre de Jesús. Amén. Así que dice la palabra de Dios en el primer versículo de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Del capítulo 1, verso 1, inciso A al inciso D. Así que en el primer punto tenemos el tema central de la revelación de Jesucristo. La palabra Apocalipsis significa revelación de asuntos ocultos, y nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse, dijo el Señor en Lucas 12:2. Aquí se trata de la revelación de lo que es oculto para los hombres, al tratarse de asuntos futuros o celestiales que no se pueden conocer a través del aprendizaje o la investigación. Recordemos algunas porciones de la Escritura, como Daniel 2:19, que dice que si no me declaráis el sueño, hay una sola sentencia para vosotros, porque os habéis concertado para hablar delante de mí palabras falsas y perversas, hasta que cambie la situación. Por tanto, decidme el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Este es Nabucodonosor, que tuvo un sueño, se lo dijo a sus astrólogos, a sus magos, pero ninguno de ellos pudo decirle ni cuál sueño había soñado ni su interpretación. De tal forma que hizo un decreto, ¿verdad?, para eliminarlos a todos, incluidos el profeta Daniel y sus tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando se enteró Daniel, entonces pidió permiso para hablar con el rey y pedirle tiempo para que oraran y pidieran al Señor la revelación, y así pudieran darle la interpretación al rey. Bueno, en primer lugar, lo que es el sueño del cual el rey ya se había olvidado, y en segundo lugar, la interpretación del sueño.
Así que ahí en Daniel 2:19 el profeta escribe que si no me declaráis el sueño, hay una sola sentencia para vosotros, porque os habéis concertado para hablar delante de mí palabras falsas y perversas hasta que cambie la situación. Por tanto, decidme el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Bueno, corrijo, ¿verdad? Es Daniel 2:28-29, donde él le dice así al rey: pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama eran estos. A ti, oh rey, en tu cama te surgieron pensamientos sobre lo que habrá de suceder en el futuro, y el que revela los misterios te ha dado a conocer lo que sucederá. Que nosotros le demos a conocer a las personas que hay un Dios que revela todas las cosas y que sabe absolutamente todo, porque es omnisciente. Él sabe aún, ¿verdad?, los pensamientos más íntimos que tenemos cada uno de nosotros. Y Pablo, cuando habla acerca del conocimiento que recibió acerca del Señor, él dice: yo no lo recibí de hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Por tanto, la revelación viene dada por Jesucristo, quien a su vez la recibió de Dios, ya que el Hijo lo recibe todo del Padre. Ahora, la revelación de Jesucristo es la frase con la que abre el Apocalipsis. Como ya vimos, la revelación dada por Jesucristo tocante a su segunda venida en gloria y de los acontecimientos que precederán y seguirán a dicho suceso. Bueno, esto nos permite, ¿verdad?, enfocarnos ahora en el segundo punto, que se refiere al origen de la revelación. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. La referencia es sin duda a Dios el Padre. Jesucristo ha dado a conocer a los hombres cómo es Dios, recordando lo que dice el libro a los Hebreos 1:1-2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ahora en este tiempo nos ha hablado por medio de Jesucristo, de tal forma que Juan se refiere aquí concretamente pues al contenido del Apocalipsis. Dios el Padre es en última instancia, ¿verdad?, el responsable de la revelación que Jesucristo ha de entregar al ángel, para que éste a su vez se lo entregue al apóstol Juan y este a su vez lo entregue a las iglesias. Y esto nos lleva precisamente a esta definición. El Padre es el gran revelador y el Hijo es el agente directo que da a conocer esa revelación. Vean lo que dice Mateo 11:25. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y bueno, esto nos lleva a los destinatarios humanos de la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Esta frase sugiere el propósito de la revelación. El verbo manifestar en realidad significa mostrar o exhibir. Y es el mismo vocablo, ¿verdad?, usado en Juan 14:8-9, donde uno de los discípulos dijo al Señor: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesucristo es el responsable de hacer visible lo que ha permanecido oculto a Dios, o en Dios, mejor dicho. En primer lugar, el Señor revela su persona gloriosa tal como ha de aparecer cuando regrese a la tierra en su segunda venida otra vez. Luego pone de manifiesto los acontecimientos relacionados con su venida. El mensaje de Apocalipsis va dirigido concretamente a los siervos de Dios. Los siervos o esclavos de Dios son personas sujetas a su palabra y ocupados en los intereses del Rey soberano. Y esto nos lleva al cuarto punto, el carácter profético de la revelación. Las cosas que deben suceder pronto. Este vocablo no indica que los sucesos descritos en este libro hayan de ocurrir necesariamente pronto, sino que cuando comiencen a suceder, se sucederán rápidamente. Y esta frase es de suma importancia para el estudio de Apocalipsis. El libro tiene que ver con acontecimientos que necesariamente tendrán lugar. Este vocablo deben es un verbo impersonal que señala una necesidad que yace en la naturaleza del caso y que destaca una obligación moral. Las profecías reveladas en Apocalipsis necesariamente han de cumplirse de manera cabal y literal. El cumplimiento seguro de estas cosas no tiene que ver con las exigencias de un destino ciego, sino con el seguro cumplimiento del propósito de Dios revelado por los profetas. Los acontecimientos profetizados en Apocalipsis han de suceder pronto. Y este vocablo, bueno, pues no significa que los acontecimientos mencionados ocurrirán o ocurrirían en tiempos de Juan o poco después, sino que cuando esos sucesos tengan lugar, acontecerán con una celeridad sorprendente, con una velocidad de tal manera que seguirá un juicio tras otro, comenzando con los
7 sellos, luego las 7 trompetas y luego las 7 copas. Esto nos lleva al segundo inciso de nuestro estudio, que es la revelación al siervo de Jesucristo. Y en primer lugar tenemos la entrega sobrenatural de la revelación. ¿Y qué dice? Bueno, y la declaró enviándola por medio de su ángel. El verbo declaró significa mostrar algo mediante el uso de alguna señal. En último término, bueno, dicha revelación se hace en beneficio de todos los creyentes, según la bienaventuranza del versículo 3. Al decir su ángel, es muy probable que se refiera al ángel Gabriel. Recuerden que el ángel Gabriel fue enviado para hablar con el profeta Daniel, fue enviado para hablarle a María que iba a tener un hijo, y después también fue con José para atestiguar que el hijo que María esperaba pues era procedente, ¿verdad?, del poder del Espíritu de Dios, y que debía recibirla como su esposa, de tal forma que después de enterarse, así lo hizo. También recordemos que Jesús es el Verbo, como nos dice Juan 1:14, y también el único mediador entre Dios y los hombres, como dice 1 Timoteo 2:5, y que el Padre lo ha puesto en sus manos todo, de tal forma que Él dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando dice por medio de su ángel, recordarles nuevamente que el ministerio de los ángeles es sobresaliente en este libro de Apocalipsis. Debemos recordar que los ángeles tuvieron un ministerio muy activo en el Antiguo Testamento, en los Evangelios y en el libro de los Hechos. El escritor de la epístola a los Hebreos dice de los ángeles: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hebreos 1:14. Así que los ángeles realizan una labor importante en los juicios providenciales descritos en el Apocalipsis, y particularmente con relación a la nación de Israel. Y esto nos lleva al segundo punto, el autor humano de la revelación, a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. El vocablo siervo, doulos, significa alguien que voluntariamente se somete a la autoridad de otro, y dicha expresión aparece antes, ¿verdad?, en este versículo, y probablemente se refiere a los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. El siervo sugiere a alguien que está moral y espiritualmente calificado para ser el primer recipiente humano de esta profecía. De Juan se dice: quien ha dado testimonio de la palabra de Dios. Y vemos que aunque en otros lugares de Apocalipsis la palabra de Dios es el mensaje de salvación o el evangelio, en este contexto se refiere a la revelación particular que se encuentra en este libro. La palabra de Dios se entiende como una entidad activa, dinámica y poderosa, así como nos dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Estamos hablando de la palabra poderosa. También nos menciona, ¿verdad?, que Juan dio testimonio de Jesucristo. Bueno, pues este testimonio es presentado por Jesucristo, y la revelación pues que Juan ha recibido ha sido atestada, validada, autenticada por Jesucristo. Por consiguiente, bueno, Juan testifica tanto acerca de la palabra de Dios que él recibió en las varias visiones, como de la autenticación de su mensaje por Jesucristo mismo. Y en tercer lugar, él dice que dio testimonio y escribió de todo lo que había visto. Y esta frase limita la esfera de las dos frases que la preceden, de tal manera que se debe entender que la palabra de Dios autenticada por Jesucristo está comprendida de todo lo que ha visto Juan. De este modo, Juan asegura que queda establecida la autoridad de la revelación por comprobar tanto su origen como su transmisión y su contenido. Y esto nos lleva al tercer punto: las bendiciones prometidas de la revelación. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. O bienaventurado es el mismo vocablo que aparece repetidas veces en el Sermón del Monte en Mateo 5, y que se usa aquí para expresar una promesa de bendición.
Y dicho término, ¿verdad?, aparece otras 6 veces en Apocalipsis, ya lo veremos más adelante. La bendición o bienaventuranza aquí podemos decir que es doble. En primer lugar, para el que lee, y se refiere a la lectura pública en voz alta que realizaban las personas que llegaban a las iglesias y daban la enseñanza, ¿verdad?, para que se enterara la iglesia de lo que se trataba se trataba la carta que les estaban enviando. Y en segundo lugar, la bendición es también para los que oyen, y se refiere al auditorio o congregación que escucha la lectura. Sin embargo, hay que recordar que el leer y el oír no son suficientes. La prueba radica en la tercera acción que deben realizar los que escuchan, los que oyen, los que leen la palabra de Dios, los que guardan las cosas en ella escritas. Y esto sugiere la existencia de un solo grupo que oye y guarda el mensaje, que escucha las palabras de esta profecía, y se refiere a la palabra canónica escrita por el hombre de Dios, autorizado para escribir bajo la dirección del Espíritu Santo. Notemos que Juan designa la naturaleza de lo que escribe como profecía, y además debe recordarse que la literatura apocalíptica no es solo profética, sino también escatológica, es decir, su temática principal concierne a las cosas que han de ocurrir en los postreros tiempos. Por tanto, las cosas en ella escritas destaca la autoridad permanente de la palabra de Dios, tanto que significa, ¿verdad?, el tiempo perfecto sugiere la permanencia y la autoridad del documento y la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, como dice Primera de Pedro 1:23. Y bueno, esto nos lleva al cuarto punto, ¿verdad?, su carácter apremiante, al carácter apremiante de la profecía, porque el tiempo está cerca. El término porque es explicativo e introduce la razón de la bienaventuranza, y el tiempo, en este caso, kairos, no cronos, sino kairos, se refiere a una medida definida y concreta de tiempo, y tiene que ver con un periodo de tiempo con sus características peculiares, como primavera o verano. La referencia aquí es sin duda al hecho de que el tiempo del fin está cerca, y mucho más cerca de lo que podemos creer o pensar. El día en que Dios intervendrá judicialmente en los asuntos del hombre para poner fin a la historia tal como la conocemos ahora y establecer su reino glorioso de paz y justicia, bueno, está a la puerta. Esto nos lleva al segundo punto a considerar: las promesas de bendición trinitaria. En primer lugar, a las iglesias, que son los destinatarios finales de esta revelación. Y en primer lugar, bueno, ahí tenemos que el propósito era escribirles a las iglesias de Asia, como dice aquí Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. El Juan que se dirige a las 7 iglesias que están en Asia, sin duda no es otro que el apóstol Juan, el hijo de Zebedeo y hermano de Jacobo. El apóstol Juan era sobradamente conocido entre las iglesias de Asia Menor, y en especial en Éfeso, puesto que no solamente ahí ministró, sino también ahí vivió, estuvo por varios años. La historia de los primeros siglos de la iglesia atestigua a favor del ministerio amplio de Juan en el Asia Menor, como lo vimos en la introducción al libro de Apocalipsis. Ahora, las promesas de bendición son de gracia y paz, como podemos ver aquí. Gracia y paz a vosotros. Juan utiliza el saludo acostumbrado por los cristianos de su tiempo. Ese saludo fue usado por Pablo en casi todas sus cartas y por Pedro en sus 2 epístolas, y probablemente se corresponde con el Gesed y el Shalom, gracia y paz, de los hebreos. Esos 2 vocablos expresan el deseo del autor de que sus lectores reciban la abundancia del favor de Dios, porque gracia es el favor de Dios derramado sobre los pecadores que merecen exactamente lo contrario. Y paz, bueno, pues es el resultado de la nueva relación del pecador que ha sido reconciliado con Dios mediante la fe en Jesucristo, y ahora goza de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice también Pablo a los Romanos en el capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la gracia y la paz deseadas por el apóstol Juan a sus lectores tienen una procedencia trinitaria. Saben, los apóstoles creían en la triunidad de Dios, es decir, en un solo Dios que existe en 3 personas.
Jesucristo dijo, yo y el Padre uno somos, en Juan 10:30. Por tanto, el texto griego apoya la traducción, yo y el Padre una cosa somos, y la referencia sin duda es al hecho del que el Padre y el Hijo son de la misma sustancia o esencia, al igual que el Espíritu de Dios. Esto nos lleva al siguiente inciso. Este inciso, ¿verdad? Nos habla acerca de las promesas de bendición del Trino Dios. En primer lugar, porque este saludo, en primer lugar, procede del Padre, descrito como el que es y que era y que ha de venir. Esto se refiere a Dios el Padre, y la descripción se corresponde con lo que el Antiguo Testamento enseña tocante a Jehová, es decir, el autoexistente, el inmutable Dios, guardador del pacto, como dice Éxodo 3:14 y Éxodo 6:3. Debemos observar la expresión y qué ha de venir. El autor usa el participio presente, voz media, que significa el que viene y el que está viniendo. El uso del presente con idea de futuro da a la frase una fuerza de inminencia, es decir, que puede suceder en cualquier momento. Es como si se dijera, aquel que está en camino puede llegar en cualquier momento. Y esto nos lleva a la segunda bendición de parte del Espíritu Santo. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, bueno, pues es una referencia muy clara al Espíritu Santo, del cual también procede el saludo y la bendición. No parece referirse a seres angelicales como proponen algunos comentaristas, porque recordemos que los ángeles no son dispensadores de gracia y paz. Además, parecería extraño que Juan colocara una bendición procedente de 7 ángeles entre el Padre y el Hijo. Lo más normal es que la expresión los 7 espíritus sea una referencia al Espíritu Santo en la perfección de sus diversas actividades, como lo describe Isaías en el capítulo 11 y verso 2, que dice, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y aquí lo vemos, ¿verdad?, en su capacidad de llenar plenamente las necesidades de las 7 iglesias. Pero más probable aún es el hecho de que Juan use la imagen literaria de Zacarías en el capítulo 4 del 1 al 10. El profeta Zacarías, a partir del verso 2 al 10, al igual que el apóstol Juan, presenta un cuadro estupendo de la actividad del Espíritu Santo en el mundo, refiriéndose a él como las 7 lámparas, y al igual que Apocalipsis, Juan, los 7 espíritus. Las 7 lámparas, los 7 espíritus, sin duda representan al Espíritu Santo en su plenitud, obrando en el mundo en anticipación de una intervención soberana de Dios, que están delante de su trono. Parece ser que el Espíritu Santo ocupa una posición administrativa en una capacidad judicial. En el Apocalipsis el Espíritu Santo se revela como el Espíritu de juicio. Vemos aquí el último saludo, también procede de Jesucristo. Observamos que Juan sitúa la referencia al Señor Jesucristo en último lugar, y la igualdad esencial de las personas de la Trinidad permite que el orden de referencia se cambie sin incurrir en ningún error teológico. El orden se cambia para permitir dar cierto énfasis a la segunda persona de la Trinidad, que de otra parte o de otra manera tendría que ser interrumpido. En el 2 de Corintios capítulo 13, ahí nosotros observamos al final, vamos a decir, la bendición y despedida. Le dice Pablo a los corintios, por lo demás, hermanos, regocijaos, sed perfectos, confortaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de amor y paz será con vosotros. Saludaos los unos a los otros con beso santo, todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Ya ven, está en un distinto orden, pero eso no cambia en ningún sentido, ¿verdad? El que los 3 tengan los mismos atributos, los 3 sean un solo Dios, un trino Dios. Y bueno, esto nos lleva, ¿verdad?, a considerar la triple exaltación de Cristo que se realiza en el versículo 5 de este capítulo 1. Y en primer lugar tenemos que se exalta con poder maravilloso a Cristo como profeta, cuando escribe Juan, el testigo fiel. Como profeta, él es el testigo fiel,
Y esta frase contempla el ministerio de Cristo cuando estuvo en la tierra. Él les decía a sus discípulos: el mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia, porque yo doy testimonio de él que sus acciones son malas. Por eso si nosotros decimos o hablamos acerca de Dios, la gente no se molesta, pero cuando hablamos de Jesucristo, hay un cambio en la conducta de las personas que inmediatamente empiezan a enojarse. Y bueno, ya Jesús lo dice, Él les dice que sus obras son malas y que no son aceptos a Él a menos que se arrepientan. En Juan 18:37, Pilato le dijo, cuando lo estaba cuestionando de por qué lo llevaban para que lo crucificaran, bueno, le pregunta: ¿así que tú eres rey? Jesús le responde: tú dices que soy rey, para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y también el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le da una orden, ¿verdad?, imperativa, y le dice: te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Así que debemos seguir el ejemplo del Señor Jesucristo, y por eso Pablo exhorta a Timoteo a que haga lo mismo. Este aspecto de la persona de Cristo constituye una garantía indirecta de la veracidad de esta revelación que procede de él. En segundo lugar, aquí la triple exaltación de Cristo nos lo revela como sacerdote, el primogénito de los muertos. Como sacerdote, Él es el primogénito de los muertos. El ministerio sumo sacerdotal de Cristo comienza con su resurrección y exaltación a la diestra del Padre. Recordemos que después de 40 días Él ascendió a los cielos, y desde ese entonces hasta la fecha Él está ahí. Este vocablo primogénito, prototokos, sugiere la idea de prioridad en cuanto a rango. Cristo es el primogénito de los muertos en el sentido de que Él es el jefe, Él es la cabeza, Él es la autoridad máxima en lo que concierne a la resurrección de los muertos. Nadie resucita de los muertos si Cristo no da la orden. Cuando Jesús estaba hablando con los judíos, les dijo ahí en Juan 6:35, 40 y 44, yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Como Salvador resucitado, tiene vida en sí mismo. Él mismo lo dijo: tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Cristo es preeminente en su ministerio presente en el cielo, en el cual está intercediendo por cada uno de nosotros, y nadie puede venir a mí, Él dice, si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Tenemos la garantía de nuestro Señor, que Él mismo se ha comprometido a que los que hemos creído en Él y le seguimos, y le sigamos hasta el final de nuestros días, Él se ha comprometido con nosotros en que Él nos va a resucitar también de entre los muertos, como lo enseña en su palabra. Hay muchísimos versículos de los cuales podemos hablar de ello, pero esto nos lleva, ¿verdad? Bueno, después podemos hablar de ello. Esto nos lleva al tercer punto, ¿verdad? La triple exaltación de Cristo como el Rey Mesías, cuando dice Juan y escribe, y el soberano de los reyes de la tierra. Como el Rey Mesías, Él es el soberano de los reyes de la tierra. Esta expresión, el soberano, significa el gobernador, el regidor, y recordemos que en su segunda venida, Cristo de manera literal será el regidor de los reyes de la tierra. Recordemos lo que dice el Salmo 2, 8 a 12, cuando Dios le dice al Mesías proféticamente, y escribe David, pídeme y te daré como herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra.
Adorar al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Es evidente que en el presente Cristo no opera como el soberano de los reyes de la tierra. Cuando el Mesías Jesucristo venga por segunda vez, cumplirá la promesa hecha por Dios al rey David, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Continuando con nuestro estudio, llegamos a la parte de la obra reconocida de Cristo a la que se refiere el apóstol Juan. En primer lugar, a su obra de amor cuando escribe al que nos amó. La obra presente, al que nos amó, es una obra maravillosa. Podríamos tener una mejor lectura de ellas, porque el griego dice al que nos ama. El amor de Cristo por los suyos es una realidad presente y continua, como lo indica el uso del participio presente. Este amor es un amor presente y con una fuerza tan poderosa en ese momento como cuando entregó a Jesús a los horrores que lo desbordaron en la cruz. Jesús, al morir en la cruz, no solamente dijo algo sobre el amor, no habló solo sobre el amor, hizo algo, demostró mediante su sacrificio, como dice Pablo a los romanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto nos lleva a su segunda obra, su obra de redención, de la cual nos habla Juan, y es una de las obras más maravillosas porque nos habla de la redención que es en Cristo Jesús, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La obra pasada de lavarnos de nuestros pecados por su sangre sugiere también una lectura en la que se refiere que nos soltó o nos libró de nuestros pecados por su sangre. Recuerden que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él nos liberó, nos quitó los pecados, ¿verdad?, que nos condenaban al infierno. Y bueno, esta frase, ¿verdad?, contempla el acontecimiento de la cruz. La sangre derramada por el Señor Jesucristo en la cruz, su sacrificio expiatorio y sustitutorio, fue el instrumento divino que ha obtenido la liberación del pecador que ha puesto su fe en Cristo, como le escribe Pablo a los romanos ahí en el capítulo 3, en uno de los capítulos más importantes de las Escrituras, que dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Esta palabra propiciación quiere decir que Dios tenía sus flechas dirigidas hacia nosotros mediante la ira, porque todos los días estábamos bajo su ira. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, y nosotros éramos injustos, hasta que por medio de Jesucristo fuimos declarados como justos, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que esta porción de la Escritura es una porción que aún debemos incluso hasta memorizar, porque nos recuerda la obra maravillosa de redención de Jesús en la cruz. Y esto nos lleva al inciso siguiente, ¿verdad?, a su obra del reino: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. La obra de Cristo ha producido un resultado permanente en beneficio de los redimidos, y Juan la resume con la frase: y nos hizo reyes y sacerdotes para, oh Dios, su Padre. Literalmente en el texto griego dice: y nos hizo un reino, sacerdotes para Dios su Padre. Esta cláusula presenta dos ideas. La primera tiene que ver con lo que Cristo ha hecho por sus redimidos colectivamente, o sea, un reino. Y la segunda presenta lo que ha hecho por los creyentes individualmente. Ahora somos sacerdotes para Dios, su Padre, de tal manera que tenemos acceso directo a Él. No necesitamos un ser humano para que interceda por nosotros, como en la religión tradicional lo hacen.
No, porque nosotros tenemos dos intercesores, uno ahí en el cielo y otro aquí en la tierra. En el cielo es Jesús que intercede ante el Padre, y aquí es el Espíritu de Dios que intercede por nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos orar lo que conviene, pero Él nos ayuda en nuestra debilidad, intercediendo siempre por nosotros. Así que los redimidos de Cristo, como un grupo completo, constituyen una esfera donde la autoridad moral y espiritual de Dios prevalece. En este sentido, constituyen un reino, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, como dice Colosenses 1:13. Además, los redimidos de Cristo como individuos funcionan como sacerdotes que ministran delante de Dios continuamente. Vean lo que dice Apocalipsis 3:10. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. O Apocalipsis 20:6. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Esto es lo que por siempre se refiere al milenio, y bueno, pues ahí vamos a estar con Él. De tal manera que finalmente el apóstol Pedro también escribe relacionado con esto, escribiendo también ustedes, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, y eso lo escribe para que lo hagamos hoy. ¿Para qué? El propósito es para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y luego termina diciendo, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos los cristianos son, por lo tanto, un reino de súbditos con acceso sacerdotal directo a Dios. Tienen teléfono rojo. De tal manera que, bueno, pues esto nos lleva a la siguiente porción, ¿verdad? A su gloria merecida por estas obras maravillosas. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos, escribe Juan, diciendo amén. El versículo 6 concluye, ¿verdad?, con la doxología dirigida a Cristo, hablando estas palabras, y la expresión a Él es enfática, pues aparece al comienzo de la frase. Además, está en el caso dativo que concuerda con la frase que inicia la doxología, al que nos ama, de manera que es a Jesucristo a quien el apóstol Juan hace objeto de gloria e imperio, o mejor, gloria y fortaleza. Y la expresión por los siglos de los siglos conjuga una idea muy singular. El vocablo tiempo, aión, es pluralizado y traducido siglos, aionas, y luego se le añade la forma plural del mismo vocablo, y de esa manera podría traducirse de la siguiente forma: por las edades de las edades, por las edades sin fin, o por los siglos de los siglos. Y por lo tanto, dicha frase expresa la duración sin límites de la merecida gloria y fortaleza que son atribuidas a Jesucristo. La doxología concluye con un rotundo amén, que significa así sea, que permanezca así, y este término denota aprobación de algo positivo que se ha expresado. El apóstol Juan sella con un enfático amén la realidad de todo lo que ha dicho respecto a la persona y la obra del Señor Jesucristo. Y bueno, pues esto nos lleva al siguiente punto, que nos habla acerca de la segunda venida de Cristo, su segunda venida en gloria, como dice Juan. He aquí que viene con las nubes, como lo observamos ahí en la ilustración que se observa en la parte de atrás. Juan alaba al Señor, también lo alaba por su maravillosa segunda venida, de tal forma que la obra futura del Señor está relacionada con su segunda venida. La segunda venida de Cristo a la tierra ocupa un lugar central en la revelación bíblica. Ese acontecimiento pondrá de manifiesto la absoluta soberanía de Dios sobre la tierra. En Apocalipsis 1:7 se establece el tema central del libro. De hecho, aunque Jesús regresa hasta el capítulo 19, sin embargo, todo lo relacionado con Apocalipsis tiene que ver con su segunda venida. El contenido de este libro en su totalidad gira alrededor del hecho singular de la segunda venida en gloria de Cristo a la tierra.
El apóstol Juan combina dos declaraciones proféticas que aparecen en el Antiguo Testamento. La primera se encuentra en Daniel 7:13, donde el profeta dice que miraba y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Y la segunda aparece en Zacarías 12:10, donde el vidente contempla una visión de la intervención futura de Dios en la nación de Israel, cuando escribe: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. He aquí que viene con las nubes. De esta manera sencilla entonces, pero enfática, Juan anuncia el acontecimiento de la segunda venida de Cristo. La expresión "he aquí" es una partícula demostrativa que funciona como un instrumento para llamar la atención al lector o al oyente respecto a lo que se va a decir. ¿Qué se va a decir? Bueno, que Él viene. Y este verbo es un presente indicativo que tiene función de futuro o presente profético. Y la frase "con las nubes", como ya se ha indicado, es tomada del Antiguo Testamento, donde dicho fenómeno se asocia de forma común con la presencia de Dios, como en Éxodo 13:21, cuando Moisés escribe: el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y no de noche. Daniel, en el capítulo 7:13, cuando habla de sus visiones, dice: seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Pudiera ser que las mencionadas nubes no sean las comunes que aparecen en el firmamento cada día, sino más bien nubes sobrenaturales asociadas con la inmediata presencia de Dios, como la que aparece en Éxodo 13, 21 y 22, que acabamos de leer. De cualquier manera, la venida de Cristo se anuncia en los evangelios y en el Apocalipsis como cumplimiento de la profecía veterotestamentaria y en consonancia con la promesa hecha por el mismo Señor Jesucristo de volver otra vez. La venida en gloria de Cristo, según Mateo 24:29, tendrá lugar inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, cuando pasen esos 7 años, cuando pasen esos 21 juicios. Bueno, pues viene el Señor otra vez. Dicho acontecimiento, bueno, ya vimos que será precedido por el periodo de juicio que afectará a toda la humanidad. Pero la verdad fundamental del texto es insoslayable. Él viene con las nubes, es decir, con majestad y gloria. Él viene de un modo diferente que del que vino la primera vez. ¿Y cómo va a ser? Bueno, en primer lugar, vamos a ver que su segunda venida será visible y todo ojo le verá. Esa es una afirmación poderosa. No habrá absolutamente nadie que no lo vea. Ahora, con la tecnología que tenemos, bueno, pues para ese tiempo, cuando ocurra, para todos los seres humanos será posible ver la segunda venida de Cristo, de tal forma que esta frase es tomada de Zacarías 12:10-12, en cuyo entorno se describe el arrepentimiento futuro de la nación de Israel, y tanto Jerusalén como la nación serán restauradas y elevadas a un lugar de honor como se les ha prometido. Cuando el Señor vino por primera vez, ¿saben? Lo vieron unos pocos seres humanos. En su segunda venida, por el contrario, todos le verán, todo ojo le verá, y eso significa que el acontecimiento del regreso en gloria de Jesucristo será un suceso al alcance universal. Es necesario, sin embargo, aclarar el significado de todo ojo, ¿verdad? De tal forma que pues, se refiere a las personas que estén vivas y que vivan en ese tiempo. También su venida será judicial, como dice aquí. Cuando Él venga en las nubes, lo mirarán también o lo verán los que le traspasaron. Pero ¿a quiénes concretamente se refiere? La respuesta a dicha pregunta se encuentra en el hecho de que la cláusula "y los que le traspasaron" es explicativa, y esta expresión aclara el significado de la frase anterior. Lo que Juan intenta decir pudiera expresar de modo siguiente esto: todo ojo le verá, es decir, aquellos que le traspasaron. Juan se refiere a una clase de personas dentro del círculo total de la raza humana, y dentro de esa clase hay judíos y gentiles. Ciertamente las mismas personas que crucificaron al Señor
pues no estarán vivas en la tierra para contemplar su segunda venida, pero la clase y raza de personas que ejecutaron aquel terrible acto sí lo estarán, y sus ojos contemplarán la venida del Rey de Reyes. Y bueno, su venida también será personal, porque dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, por supuesto que sí. Bueno, mejor sería decir, y todas las tribus de la tierra lamentarán sobre él. Esta cláusula pudiera referirse a la nación de Israel, que en los postreros días se convertirá a Dios y reconocerá a Jesús como su Mesías, porque en su primera venida a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero después que pasen por todo ese tiempo de gran tribulación, bueno, la nación de Israel se volverá, el remanente de Israel se volverá a Jesucristo y le reconocerá como su Mesías. Así que es de mucha esperanza que nosotros sigamos comunicando el Evangelio para que les llegue a ellos también el mensaje y puedan creer. En este tiempo hay muchos judíos que a lo largo de los siglos se han convertido a Cristo. Alfred Edersheim escribió La vida en los tiempos de Jesús el Mesías, se convirtió él siendo judío y escribió unos comentarios maravillosos acerca de la nación de Israel. Escribió incluso sobre los evangelios, de tal manera que, bueno, pueden ustedes leerlos, ¿verdad? Y bueno, esto nos lleva, ¿verdad?, a considerar también que esta parte final donde dice sí, amén, bueno, se usa para indicar asentimiento o rectificación de algo con lo que se está plenamente de acuerdo, y amén es un término que tiene un origen hebreo que significa así sea, o lo apruebo en mi corazón, de modo que la combinación de ambos vocablos otorga un énfasis especial a la declaración del versículo 7. Y bueno, esto nos lleva al siguiente punto, creo que es el final, los atributos del Hijo de Dios. En primer lugar, nos encontramos con la eternidad del Hijo, cuando dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El versículo 8 constituye el testimonio solemne y el sello inalterable de lo que se ha expresado antes. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. Algunos entienden que el sujeto en el versículo 8 es Dios Padre, pero el ambiente del libro, del Apocalipsis en general y del capítulo 1 en particular dan a entender que la referencia es a la persona de Jesucristo. Ciertamente en el versículo 4 se refiere al Padre, ¿verdad? Ya lo vimos, pero en este se refiere al Hijo. Este libro está dirigido a lectores griegos y usa la primera y la última letra del alfabeto griego, pero sin duda hay una referencia al uso judío de Aleph y Tav. Los símbolos Aleph, Tau incluyen las letras intermedias y representan la totalidad del alfabeto, y muy correctamente representaban la Shekhinah. La palabra se considera, o la frase se considera, no solo como una expresión de eternidad, sino también de infinitud, la vida sin límite, que lo abarca todo y al mismo tiempo lo trasciende todo. Dice el Señor. ¿Quién es el que lo dice? Bueno, la lectura del texto griego dice el Señor Dios. Esta expresión destaca la soberanía de Dios, tal como lo atestigua la frase que sigue, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, y que se refiere a Jesús. Esto nos habla en el siguiente punto de la divinidad del Hijo. El que es y que era y que ha de venir no es otro que Dios mismo. Él es el que era y el que ha de venir. Él es el Señor Dios. Jesús es el soberano, aquel que se autodenomina el Todopoderoso, porque en sus Biblias ustedes pueden encontrar que algunas vienen escritas en rojo. Bueno, pues en la mía aquí está hablando el Señor, es decir, el que tiene en sus manos todas las cosas es el Todopoderoso y es Jesús. Y bueno, esto nos lleva al punto final en el que él a sí mismo se refiere como el Pantocrátor, el Todopoderoso, y esta palabra griega significa literalmente aquel que tiene su mano en todo, y esto habla del gran control soberano de Jesús sobre todo, pasado, presente y futuro. Esta gran palabra todopoderosa es utilizada 10 veces en el Nuevo Testamento, y 9 de las 10 veces está en este libro de Apocalipsis. Además, este libro hace hincapié de la soberanía de Dios en el entendimiento de que Él tiene en su mano todo. Apocalipsis 1:8 se resume la enseñanza y el gran tema del libro a manera de pregunta: ¿cómo se propone Dios establecer su autoridad sobre la tierra?
Bueno, la autoridad divina se establecerá dentro del tiempo, la historia y en medio de los hombres cuando el Señor Jesucristo venga con poder y gloria para tomar su reino mesiánico e implantar su paz y su justicia en este mundo. Él lo hará porque es el Señor Dios, el eterno, el soberano, el todopoderoso. Nadie podrá resistir su poder, ni su autoridad, ni su reino por los siglos de los siglos. Y bueno, esto finalmente nos lleva a las conclusiones, ¿verdad? Aquí tenemos una serie de conclusiones. En primer lugar, recordemos que los 8 primeros versículos del Apocalipsis presentan el tema central de todo lo que sigue. El Apocalipsis es la revelación de la persona gloriosa de Jesucristo. En segundo lugar, el libro es una profecía revelada en el lenguaje apocalíptico de carácter escatológico, que se refiere a las cosas del fin. En tercer lugar, el contenido debe leerse en voz alta para que los creyentes lo escuchen, ser explicado para que lo entiendan y ser obedecido para que reciban las bendiciones prometidas por Dios. Ahí tenemos el llamado a nosotros para ejecutar estas 3 consideraciones y que podamos obedecerlas. Las 3 personas de la Trinidad están implicadas en todo lo que acontece a través del Apocalipsis, pero hay un énfasis notable en la persona del Señor Jesucristo, porque el libro concierne a su revelación en gloria. En quinto lugar, este párrafo concluye con una afirmación contundente de la realidad de la segunda venida de Cristo y declara que será un acontecimiento literal, será visible, universal, judicial y glorioso. ¡Qué impresión! Y bueno, en sexto lugar, por último, hay un solemne reconocimiento de la eternidad, la soberanía, la autoexistencia y autosuficiencia de Cristo, porque Él es Dios todopoderoso. Los atributos reconocidos en Cristo son los mismos que posee Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, Jesucristo es reconocido como el Dios todopoderoso. Él tiene en sus manos todas las cosas, sostiene y controla su creación como Dios soberano de ella. Así que les animo a que sigamos estudiando este maravilloso libro. Sin duda, ¿verdad? Nos dejará enseñanzas poderosas y eternas que impactarán nuestro diario vivir y que nos permitan vivir para la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga ahora y siempre. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra que nos enseña, que nos instruye, que nos guía. Gracias por tu Espíritu, Señor mi Dios. Gracias porque el Espíritu nos revela las cosas profundas de Dios y tenemos acceso a Él por tu gracia. A ti, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza en el nombre que está sobre todos los nombres, el nombre de Jesús. Amén y amén.